Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos una nueva edición de Open Fox Eyes. Como ya sabéis un poco la línea de estos encuentros van un poco de la mano del mundo en el que vivimos, un mundo un pelín complejo, acelerado, incierto, y nos gusta traeros a gente y a personas interesantes que aporten reflexiones, pensamientos, quizás soluciones para adaptarnos, para evolucionar y para surfear este mundo que nos acelerado que nos ha tocado vivir, ¿vale? Hoy para mí es una sesión un poco especial porque son dos personas con las que apetece hablar muchísimo por lo que son, por lo que han hecho y por lo que están haciendo. Nos van a traer unas ciertas reflexiones sobre este cambio de paradigma, los paradigmas mentales que ya no sirven, las nuevas habilidades que se requieren, los nuevos escenarios personales, profesionales, organizacionales, ¿vale? Ellos dos son Mónica Quintana y David Talayón. En primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación con vuestras agendas y estar aquí no solo porque son gente a la que seguimos desde hace tiempo, sino porque han publicado un libro muy interesante que se llama Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, que creo que viene como niño al dedo a las temáticas, a las ideas, pensamientos y reflexiones que solemos traer a estos encuentros, ¿vale? Yo no voy a presentarlos, simplemente deciros que una manera que se me ha ocurrido de hacer la presentación, que ellos dirán si es acertada o no, son un tecnólogo con pensamientos humanistas y un humanista con pensamientos tecnólogos. No sé si eso es muy exacto o no, que hacen un tándem, un dúo estupendísimo y que cuando me enteré hace meses que iban a publicar un libro, fue como un poco pesado, porque incluso escribía a Mónica diciendo, oye, ¿dónde lo puedo comprar? Porque es que no lo he encontrado, todavía no estaba publicado. Entonces, y eso me pasa con muy poca gente, ¿vale? De decir, ostras, va a publicar un libro y yo quiero leerlo. O sea, publique lo que publique, va a ser muy interesante. No me equivoqué, para nada, ¿vale? Que se presenten ellos mismos. Mónica, David, por favor, adelante. Muy bien, Venga, Mónica. pues en primer lugar, muchísimas gracias, Albert, por invitarnos. La verdad que es un honor estar aquí, con muchas ganas también de compartir contigo esta conversación. Nos conocemos de hace un tiempo, nos vamos siguiendo en la pista y bueno, pues poder hablar un rato con gente tan interesante como tú, pues eso es un placer total. En cuanto a la presentación, pues estoy un poco últimamente con esta cosa de que es difícil definirse, ¿no? Lo cierto es que, bueno, nosotros defendemos una cierta idea de la multidisciplinaridad, del salir un poco de los cajones, tanto vitales como mentales, por tanto a mí me cuesta definirme. Sí que estoy de acuerdo con esta perspectiva de humanista o científica social con una gran vocación por la innovación y por el desarrollo científico-técnico como una manera de alcanzar la prosperidad. O sea que casi nada, y ahí para mí hay un planteamiento también Sí, sí. ético del para qué acerca de todo esto. Pero bueno, yo a día de hoy fundamentalmente a lo que me dedico es sobre todo a acompañar a líderes en grandes procesos de transformación. Me dedico a preparar a la gente para el futuro y ayudar a grandes organizaciones a incrementar su capacidad de innovación. Y sobre eso, sobre todo, pues como decía, ¿no? Para mí el propósito es que tengo el convencimiento de que como seres humanos, como especie, podemos hacerlo un poquito mejor y bueno, pues tengo una visión, creo que optimista, informada, eso sí, no optimista de cualquier manera, pero optimista en el sentido de que, bueno, creo que con un mundo más desarrollado científica y tecnológicamente y con personas que se han desarrollado más a sí mismas y que se han mejorado, pues podremos crecer y bueno, compartir y evolucionar. David, no voy a pedir etiquetes porque ya veo que esto va a ser misión imposible. O sea, tú mismo, Es, es- filtrate. No, a ver, yo no, es imposible, la verdad. Yo coincido con Mónica, pero bueno, a mí sí que me gusta, creo que me sienta bien el traje de tecnólogo humanista porque mi background es tecnológico y poco a poco, pues rodeándome con gente tan crack como Mónica y sobre todo gente que viene del mundo, pues eso, de la antropología, la sociología, las humanidades, la filosofía, me han ido llevando como a abrir mi mente ingenieril a otros ámbitos. Yo siempre digo que lo único que me acompaña
tenido durante toda mi carrera profesional es la innovación. Es decir, he hecho muchas cosas en muchas industrias y tanto en gran corporación como emprendiendo, como en consultora y agencia. Y yo creo que lo único que me ha acompañado siempre es la innovación y luego la capacidad, bueno, la pasión por el aprendizaje. Digamos que yo siempre vinculo innovación, aprendizaje y como casi el segmento intermedio es adaptación, ¿no? Adaptabilidad. Y me definiría como esto, como un curioso aspirante a sabio. Bueno, empezamos fuertes, oye. La excusa del encuentro es el libro. Lo que pasa es que yo tengo ciertas, lo hemos comentado antes, tengo ciertas dudas de definirlo como libro. Como objeto físico es un libro, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero en realidad, ¿qué es Upgrade? Pues si tuviéramos que dar una definición, además de llamarlo metalibro, libro de libros, porque bueno, lo hemos escrito con la perspectiva de que no hubiera nada de paja, es decir, que fuera íntegramente aprovechable. Hemos querido también hacer un compendio muy sencillo de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, tanto desde el punto de vista de la teoría como de nuestra práctica, ¿no? Tanto docente como profesional. Y bueno, yo creo que nosotros hemos conceptualizado Upgrade como una guía de desarrollo para personas que quieren mejorar. O sea que lo entendemos como una guía útil para tu aprendizaje. Y luego, bueno, eso sí, pues es una guía que se puede leer de maneras diferentes. O sea que sí que tenemos esa perspectiva de que cada cual pueda elegir su propia aventura a la hora de, bueno, pues tomar la guía y sacarle la mayor utilidad posible. Yo ahí si me dejas algo por complementar un poco la Sí, 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 respuesta por supuesto. de Mónica, me ha gustado mucho lo que has dicho de decir, bueno, tiene formato libro. Y es cierto porque, a ver, el concepto de Upgrade y sobre todo el contenido que tiene, yo creo que es un contenido que llevamos trabajando en los últimos 10 años, tanto Mónica como yo. Y ahora ha tomado forma de libro, pero en el pasado tomó forma de curso o de itinerario formativo, ha tomado forma de charlas, pero en el fondo, aparte de la definición que dice Mónica de guía, lo que intentamos en el fondo es intentar destilar cuáles son aquellas competencias que cualquier profesional, da igual donde estés, ¿no? Incluso hace poco nos hicieron una entrevista y nos decían, bueno, no son competencias profesionales, sino también para la vida. Y pues sí, totalmente. Son un set de competencias para cualquier profesional o persona, ¿no? Que de alguna forma quiera mejorar y sobre todo, bueno, navegar la incertidumbre que nos depara el futuro, como tener mejores herramientas para navegar por ello. Sí, el libro como lectura es un gustazo y si sois lectores habituales vais a acabar ampliando bibliografía, pero en un momento, por tanto, como objeto de lectura a mí me ha apasionado. La duda cuando lo leía y cuando he acabado es, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo habéis escrito hace 5 años o por qué no esperabais 3 a publicarlo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora este momento? ¿Qué hay de este momento? ¿Cuál ha sido la casualidad o la planificación? ¿Por qué sale ahora Upgrade? Pues mira, si me dejas, Mónica, yo te doy luego el paso. A ver, es muy buena pregunta porque la verdad que el tema de Upgrade, sobre todo este modelo de competencias, lleva acompañándonos durante muchos años, ¿no? Y el tema de escribir un libro, la verdad que llevaba como en un to-do list ahí hace siglos, literalmente, ¿no? Entonces, siempre está como muy presente, hemos además como coqueteado, ¿no? Con, ostras, lo escribíamos de tal cosa, tal otra, he tenido múltiples índices, he tenido mucho recorrido. Y al final, cuando empezamos con todo esto, que era cuando, estoy hablando de 2011-2012, que hablábamos de intentar formar a personas con perfiles multidisciplinares en un mundo cada vez más conectado, ¿no? Era la época además donde nos conocimos Mónica y yo en la agencia, una agencia creativa digital, donde buscábamos perfiles que tuviesen capacidad creativa, conocimiento tecnológico, visión estratégica, o sea, como una especie de unicornios, ¿no? Y en ese momento, bueno, empezamos con la idea de formar a perfiles multidisciplinares. Y la verdad que todo lo que hicimos tuvo muy buena acogida, en el sentido que siempre tenía como buena acogida, pero bueno, siempre como muy de gente early adopter, gente muy curiosa, como que no era algo mainstream, sino que poco a poco se iban acercando gente como muy, pues eso, early adopters en este tipo de cositas. Claro, con el tiempo esto lo hemos llevado al entorno corporativo, hemos llegado a muchas organizaciones, entonces poco a poco veíamos que esto se vuelve cada vez más mainstream, de hecho la demanda de las organizaciones cada vez son perfiles, pues eso, más con capacidad de conectar múltiples áreas y para eso tienes que tener una mentalidad diferente, ¿no? Veíamos también que había cada vez mayor, bueno,
más publicaciones relacionadas con términos similares tipo neogeneralistas, o el libro de David Epstein de Range, ¿no? Amplitud, o cuando te metías en temas de teoría de la complejidad, lo que se decía es que el objetivo es intentar cosechar, aparte de mantener áreas de expertise, cosechar una amplitud muy grande de competencias para poder unir puntos, ¿no? Perfiles polímatas. Entonces fue un momento que, aparte de que Mónica y yo teníamos eso en mente, pues hubo la oportunidad, por ejemplo, de una editorial, ¿no? Fue como ya el match, es decir, ya teníamos la idea, teníamos eso como en agenda, pero estaba en un to-do list muy grande, y digamos el ponerlo arriba del todo y hacer el esfuerzo de sacar tiempo fue ya específicamente una petición de una editorial de, oye, ¿os interesaría escribir un libro? Sí, y dijimos, sí, queremos escribir este libro, ¿no? Y fue un match y lo que nos hizo ponernos en marcha. Mónica, ¿añades? Pues yo creo que lo ha explicado todo fenomenal David, y luego, bueno, yo también tengo que decir que una de las razones por las que lo hemos escrito es porque David ha empujado enormemente. Claro, los dos en este caso somos emprendedores, por tanto, encontrar el tiempo, ¿no?, de calidad al mismo tiempo que se emprende con una vida profesional muy activa es un poco complicado, ¿no? Yo he de decir que es como que para mí nunca era el buen momento porque siempre tenía muchas cosas que hacer y bueno, pues tengo que agradecerle a David el empuje. Creo que en este caso nos hemos compenetrado también muy bien, ¿no? En cuanto al carácter, las maneras, es él al empujado, yo rápidamente también ya me vine arriba y luego ya el engranaje fue como un reloj suizo. Bueno, antes de haceros preguntas un poco comprometidas, me gustaría que, sin desvelar el contenido de todo el libro, pero sí que me hicierais un poco cuál es la estructura, el orden, la organización del libro, porque sí, ya os adelanto a los que estáis hoy aquí y nos acompañáis, que uno de los grandes aciertos del libro es su organización, en cómo está organizado. Y yo creo que es lo que marca claramente la diferencia, el modelo que explica y expone. Entonces, si nos queréis, nada, una pincelada de los diferentes bloques, pues os lo agradecería muchísimo. ¿Le doy yo? ¿Le das tú, Mónica? Sí, tira, David. Venga, pues mira, el libro está organizado, o sea, digamos que está organizado como en 13 capítulos que definen un modelo, ¿vale? Los dos primeros capítulos son más una declaración de intenciones. De hecho, hablamos de que el mundo necesita un reinicio y hablamos sobre un poco el contexto en el que vivimos. Hablamos luego del concepto de nuevo renacimiento, que tiene que ver con rescatar, ¿no? Pues esa filosofía o esa visión de vida que tenían los renacentistas de intentar bueno, ser expertos en diferentes ámbitos, pero no perder la visión global para intentar entender el mundo y ser más sabios, ¿no? Esa es como sería la declaración de intenciones. A partir de ahí hemos diseñado un modelo, ¿vale?, de 13 competencias que está dividido en 3 bloques, ¿no? Los primeros 5 capítulos pertenecen al bloque 1, que lo definimos como actualiza tu sistema operativo. Entonces hacemos un símil de humano-máquina por intentar simplificar, ¿no?, y que todo el mundo lo entienda, no tanto por el símil real de los humanos y las máquinas, pero porque todo el mundo entiende que al final, pues si es una máquina, el sistema operativo es al final lo que controla esa máquina, ¿no? Pues al final tenemos un sistema operativo que tiene que ver mucho con nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestra forma de pensar, y el objetivo de ese primer capítulo es literalmente ayudarte a reinstalarlo. ¿Cómo? Pues intentando que pienses o que incorpores nuevas formas de pensar. Ya hablamos de pensamiento estoico, de pensamiento sistémico, de pensamiento crítico. Hablamos como de diferentes... el primer capítulo de este bloque además se llama Conócete a ti mismo, lo cual te hace una especie como de autodiagnóstico de en qué sistema operativo estás. Luego, a partir de ahí, una vez que ha cambiado ya tu manera de pensar, tu formato, digamos, lo que controla, lo que toma decisiones o lo que te permite tomar decisiones, es el momento de instalar nuevas aplicaciones, ¿no? Nuevas aplicaciones nos referimos a nuevas herramientas o nuevas metodologías que puedes incorporar para poner en práctica cosas, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de productividad personal, de agile, por ejemplo, de innovación, de diseño de futuros. Ya toca un poco más la parte de anticipación al cambio, y luego a un bloque que dedicamos a la influencia y la persuasión, ¿no? Porque si quieres poner en marcha cosas y desarrollas, tienes que tener esa capacidad de poder influir, ¿no? Y luego el último bloque, que quizás un poco sea el más especial, también es el más cortito, contempla 3 capítulos, lo hemos denominado Mejora tu hardware.
Y básicamente, bueno, pues nuestro hardware, por lo menos a día de hoy, de momento, es nuestra carcasa biológica, ¿no? Nuestro cuerpo biológico, y hacíamos bueno, una conexión directa entre nuestro rendimiento cognitivo y nuestra capacidad de aprender y nuestro performance con nuestra capacidad física. Entonces, le dedicamos un capítulo pues, a la parte del sueño, a la alimentación y al ejercicio, de alguna forma que eso nos permita o nos conecte, ¿no? Con el aprendizaje, la performance y la cognición. Y luego, bueno, pues nos metemos un pelín más en una visión un pelín más de futuro. Y dedicamos 2 capítulos, uno al Quantify Self, digamos a la medición de uno mismo, ya sea pues con sensores o wearables, o digamos de una manera bastante más cualitativa, pero con el proceso de mejorarte, tienes que medir para mejorar, y luego esa visión un poco más de futuro que nos metemos en un capítulo más transhumanista, ¿no? De alguna forma hacemos recomendación de seguir una serie de tendencias de hacia dónde están yendo, pues eso, el mejoramiento humano, por decirlo de alguna forma. Y ese Muy es friki, ese capítulo muy friki, ¿eh? Es O sea, súper friki, nos dimos muy el gustazo. interesante. Sí. Me consta que os habéis mordido bastante la Sí. lengua Sí. para dar más de la cuenta. En el nivel de friquismo nos hemos quedado un 20 o 30% de lo que podía haber sido. Pero bueno, queríamos que el libro fuera para todo el mundo. Entonces, bueno, hemos dejado ahí un poquito, hemos enseñado un poquito, pero bueno, sí, tenemos interés en todo lo que tiene que ver con esta parte. Y a mí de lo que contáis, al final, claro, no puedo etiquetaros de tecnooptimistas ni tecnoapocalípticos. O sea, encontráis un equilibrio. Yo creo que es un poco el atributo que me viene a la cabeza de vuestro libro, ¿no? Porque tecnología, optimismo, igual que la razón, las emociones, siempre estáis en ese punto de equilibrio que es tan complejo de encontrar. Entonces, ¿ese equilibrio, Mónica, es teórico o es real? Es un equilibrio que yo creo que es real, es un equilibrio a veces complicado de mantener porque, bueno, efectivamente el papel pues lo soporta todo. Yo creo que además desde el punto de vista social hemos ido pasando por diferentes fases, ¿no? Yo recuerdo las épocas iniciales donde estaban todos esos discursos relativos a la transformación digital, donde parecía que la tecnología por sí misma iba a resolver todos los problemas de la humanidad. Aunque, bueno, nosotros siempre hemos pensado que la tecnología no es un fin en sí misma, sino que es un medio. Y además tenemos como mucha experiencia práctica, ¿no? También de haber visto muchas organizaciones, muchas grandes empresas que se han dejado muchísimo dinero en inversión tecnológica, por ejemplo, pues algo tan concreto como hacer que la gente colabore, y por el hecho de implementar no sé qué software, pues la gente no colabora, ¿no? Porque hay algo más profundo que hay que transformar. Hay una parte de la voluntad, hay una parte relativa a la motivación, hay una parte también de comportamientos, es decir, cómo hacemos las cosas en el día a día, y luego algo si cabe todavía más importante, que es cómo transformamos las mentalidades. Entonces, en nuestra perspectiva, lo decías muy bien al inicio, tanto David como yo tenemos yo creo que hemos ido haciendo como un puente, ¿no? De la tecnología a la parte más humanística y viceversa, y estamos todo el rato intentando encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, desde la empresa, desde Mindset, nosotros pues estamos muy especializados en incrementar la capacidad de la innovación, pero la manera en la que nosotros eso lo llevamos a la práctica es desde una perspectiva tremendamente humanista. Es decir, yo como ser humano tengo un propósito, tengo toda una serie de motivaciones. Quiero cambiarlo primero de todo. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Todo este cambio, ¿para qué? Y luego, ¿cómo lo hacemos? Incluso vamos más allá, también proponiendo pues toda una serie de visiones críticas, ¿no? Necesitamos pensar de manera crítica para, bueno, pues algo que a mí me parece tan básico en este momento como el ser capaces de discernir lo que es cierto de lo que no, o incluso el cuestionarnos lo que a día de hoy significa la propia noción de verdad, que son cosas que están sobre la mesa. Y bueno, la verdad que como yonkis del aprendizaje, tanto el uno como la otra, ahí yo, por ejemplo, me he puesto a estudiar un máster en lógica y filosofía de la ciencia para poder acercarme un poco más a este tipo de cuestiones que tenemos que abordar desde otro sitio. Entonces yo creo que nuestro abordaje es desde la humildad, desde el de decir que los problemas que tenemos que acometer a día de hoy son tan tremendamente complejos que quien venga con una receta o una solución única probablemente lo que nos quiera es vender un crecepelo. O sea, que seamos críticos con todo ello y luego, bueno, pues mientras tanto promoviendo maneras diferentes de pensar. Es decir, pues de la misma manera que teníamos una física, ¿no? Una física a modo de mecánica clásica, de causa-efecto,
pues tenemos que tener unos modelos de pensamiento, entre otras cosas, por ejemplo, que nos permitan entender sistemas complejos y donde podemos tener una cosa, su contradicción, tratar de vivir con ello, vivir felices en la medida de lo posible, pensando que de alguna manera tenemos que encontrar otro punto de vista que nos permita superar esas contradicciones o incluso a veces vivir con ellas. Y el entender que hay determinadas contradicciones que tienen que ver con un posicionamiento de determinado tipo, ¿no? Puede ser, pues, por ejemplo, pues, tensiones sociales, donde a lo mejor no hay una verdad absoluta, sino que todo depende del lado de la balanza en el que te encuentres. Entonces, bueno, pues al final nuestra propuesta, un poco por tratar de resumir y ponerle un lazo a todo lo que estoy tratando de explicar. No hay recetas, nos enfrentamos a todo esto desde la humildad, desde el saber que tenemos que aprender mucho, que estudiar mucho y que vivimos una realidad muy compleja donde hacer grandes generalizaciones o grandes aseveraciones es poco cierto y poco prudente. Tratando de tirar un poco de este hilo, una de las cosas que quizás me sorprendió de vuestra aproximación, de vuestra propuesta, es el peso que dais, que me parece bien, ¿eh? No solo al pensamiento crítico, sino también a un posicionamiento ético. Y luego el énfasis en todo el pensamiento estoico, ¿vale? Digamos que estaremos de acuerdo que no es, puede ser muy trendy, pero no es lo habitual o no es lo de siempre y que sorprende positivamente, ¿no? Rescatar una filosofía de hace 2000 años de alguna forma para diseñar y plantear tu futuro. O sea, es un poco paradójico. ¿Por qué llegáis a este punto? ¿Por qué? Entiendo, pero contadnos por qué esa importancia. Pues fíjate, el pensamiento es muy curioso porque a priori, claro, tampoco no sabes muy bien cuando escribes el libro cuáles son los capítulos que más van a llamar la atención y siempre ha llamado la atención el pensamiento estoico. Bueno, al final es que es una filosofía que tiene 2000 años y es como la sacamos en un libro que piensa futuro cuando tiene 2000 años, ¿no? El caso es que el pensamiento estoico como tal ha tenido muchas revisitaciones, no es como otras filosofías que de alguna forma se han quedado donde se han quedado y se estudian como casi evolución o parte de la historia de la filosofía, sino que ha tenido como muchas revisiones y justamente en los momentos más complicados, más complejos, más inciertos, vuelve a surgir el estoicismo y de alguna forma vuelve a tener otra revisitación, ¿no? Entonces, por eso lo hemos traído, porque vimos que poco a poco volvió otra vez la tendencia al estoicismo revisitado, básicamente porque, por ejemplo, los estoicos clásicos, pues ellos hablan, por ejemplo, de la dicotomía del control, ¿no? De ese punto de solamente preocúpate por lo que tienes bajo tu control, ¿no? Y lo que no, pues despreocúpate y ya se revisitó eso y hay otro punto que es lo que puedes influir aunque no tengas el control. Entonces te empiezan a preocupar otras cosas que están en tu contexto más cercano. O, por ejemplo, el tema de la disociación de las emociones. Pues los estoicos era como, ¿sabes? Lo disocio completamente y ya se ha visto que por mucho que lo intentemos es imposible. Que el objetivo ya no es disociarlas o omitirlas, ¿no? O eliminarlas, sino canalizarlas, que te sirvan, ¿no? Entonces, vuelve otra vez esta revisitación del pensamiento estoico y creemos que es digamos, una filosofía que además ha tomado como múltiples nombres últimamente, como por ejemplo se empieza a hablar de resiliencia, donde bueno, puede estar vinculado con el pensamiento estoico. A mí me gusta más vincularlo con antifragilidad, ¿no? El término que acuña Nassim Nicolás Taleb y donde de alguna forma lo que dice es, oye, la resiliencia está genial, pero básicamente cuando pasa, digamos, el modo estrés, te vuelves a tu forma actual, ¿no? Y el objetivo es que cuando estás en modo, digamos, incertidumbre y todo es un caos, lo que haces es creces, ¿no? Te haces más fuerte, ¿no? Es otro concepto diferente. Entonces, yo creo que esa revisitación, aparte de haber llamado mucha atención, conecta perfectamente con ese punto de resiliencia, antifragilidad y luego con el punto de salud mental, ¿vale? Yo creo que también estamos en un punto donde justamente, sí, Sí, el sí. punto de salud mental que, claro, que yo creo que nos preocupa a todos muchísimos. Yo creo además en diferentes debates ha salido la preocupación tan grande, aunque ha habido generaciones que es como carpe diem, vive el presente, ¿no? Otras generaciones que es como nostalgia del pasado. Nosotros somos una generación o varias generaciones que están conviviendo ahora que estamos muy preocupadas por el futuro, hasta tal punto que nos puede generar una ansiedad, ¿no? Y eso pues genera salud mental, problemas de salud mental. Yo creo que el estoicismo, filosóficamente hablando, te puede ayudar tanto en herramientas como en formas de pensar a navegar por eso. Hablas de futuro y tiro un segundo de este hilo, porque hay otro apartado que me gusta mucho como lo planteáis y la forma que lo planteáis, que es el diseño de futuros, ¿no? Donde traéis diferentes modelos, métodos y demás
al plano personal y lo ponéis a disposición para que la gente no espere a subirse la ola, sino realmente de primeros pasos o de pasos para construir su propio futuro, ¿no? En lugar de adivinarlo, de inventarse la bola de cristal, que ya sabemos que nadie la tiene y tampoco existen, hacéis un esfuerzo para aterrizar metodologías que se aplican en otros ámbitos al ámbito personal. ¿Es llevable? ¿Es práctico? ¿Es realista traer esos métodos y esos modelos al terreno y a la dimensión personal individual? Esa es la pregunta que os lanzo. Pues aquí yo con permiso me lanzo, ¿no? Porque además es un tema para mí de muchísimo interés. Yo digamos que dentro de este combo soy la parte del combo que también me dedico al acompañamiento de líderes, de personas, y toda la parte de la perspectiva estratégica y del diseño de futuros tiene una potencia impresionante. Porque, bueno, estamos afectados por toda una serie de sesgos que a menudo nos hacen sobrevalorar lo que somos capaces de hacer en el corto plazo, pero por el contrario infradimensionamos lo que seríamos capaces de hacer en el largo plazo. Y cuando a una persona le proporcionas las herramientas apropiadas para poder pensar en su futuro sin miedo, de repente todo cambia. De hecho, puedo decir que esta misma mañana he estado trabajando en el cierre de un programa con un grupo de mujeres, donde, un programa de liderazgo, donde entre otras cosas abordamos un módulo de, yo lo llamo futuros personales, que es diseño de futuros aplicado al desarrollo de la propia carrera profesional. Y cuando se hace ese tipo de ejercicio, puedo decir, sin sonrojarme demasiado, que le cambia la vida a la gente. Y digo sin sonrojarme porque yo creo que es algo que todo el mundo debería explorar, por varios motivos. El primero de todos es que esto tiene, por cierto, mucho que ver con la noción de la vocación, que yo soy como muy crítica, ¿no? Uno no puede desear lo que no conoce. Si tú has venido de un contexto social muy estimulado o con capital cultural, en tu casa, pues es fácil que puedas tener una visión mucho más amplia del mundo porque has viajado, porque has tenido libros, pero bueno, personas a lo mejor que vienen de contextos socioeconómicamente un poco más deprimidos, a lo mejor el elenco de posibilidades o el horizonte de posibilidades que tienen es más reducido, y metodologías como estas que te ayudan a soñar, te ayudan a imaginar, pues de repente te incrementan, ¿no?, el espectro de cosas que eres capaz de ver. Y a mí eso me parece tremendamente liberador. Es decir, que todas estas metodologías, cuando las aplicas en primera persona, te sirven para liberarte de toda la carga del pasado que a lo mejor ya no te es útil, que te está suponiendo un lastre, y te ayuda a ver opciones, sobre todo de crecimiento profesional o de crecimiento personal, que hasta el momento podían estar probablemente pues ocultas, ¿no? Precisamente porque no tienes esa capacidad de ver otras cosas. Es decir, no eres capaz de ver lo que no sabes que existe. Entonces, pues es una metodología muy potente. Y bueno, más allá del libro, yo creo que tanto David como yo yo creo que nos motiva y nos interesa más el poder democratizar el acceso a todo esto, que el hecho de querer guardarlo, sino que al contrario, yo creo que tenemos una gran vocación de divulgación y que le resulte a la gente pues lo más útil posible. Bueno, vocación que yo creo que todo el libro transpira, ¿eh? Porque yo creo que una de las bondades del libro es que no habéis cometido el error de profundizar, que ya me contaréis cómo habéis evitado y cómo habéis hecho para calibrar y equilibrar los contenidos en cada uno de los capítulos, porque pensándolo, o sea, habrían capítulos donde realmente, vamos, explayarte para unos cuantos tomos, seguramente, ¿no? Entonces, a veces saber qué cortar y dónde cortar y qué priorizar, vamos, me parece tener las ideas muy claras, ¿vale? Pero a esto ya llegaremos. Mónica, has citado una cosa que para mí es muy importante porque es un clásico que yo pensaba que está claramente en revisión, que es el concepto de carrera profesional. Vamos a ver, ¿existe o no existe la carrera profesional? Porque yo ya me hago un lío. O sea, cuando estudiábamos nos decían que había carrera profesional entre la compañía y tal. Luego vimos que la cosa no iba por ahí, que podías ir cambiando, que no era lineal, que hacías zigzag y tal. ¿En qué quedamos? ¿Existe o no existe la carrera profesional? ¿En qué nos quedamos? Vale, bueno, a veces utilizamos el término de carrera, aunque probablemente sea confuso, ¿no? Porque la carrera puede ser correr hacia un único lugar y correr solamente hacia adelante. Yo creo que la carrera profesional, tal y como la entendíamos de manera lineal y ascendente, es una noción obsoleta para entender el mundo contemporáneo.
A mí personalmente me gusta mucho más hablar de desarrollo profesional e incluso hablar de desarrollo a secas, ¿no? Porque a menudo tendemos a establecer un límite, como una frontera entre lo personal y lo profesional, cuando realmente hay como un equilibrio o tiene que haber una especie de equilibrio homeostático. Lo estamos ahora viendo de manera bastante clara con todo lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Del teletrabajo, ahora volver otra vez a la oficina, cuando de repente, bueno, pues igual podía conciliar o podía pues cuidar de mis hijos al mismo tiempo estar en casa, no tener que invertir un montón de tiempo de desplazamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que esa frontera que nos habían contado como casi que era prácticamente un muro, nos dimos cuenta de que era mucho más porosa y que, bueno, pues en lugar a lo mejor de suponer el tener que trabajar muchísimas más horas, que para mucha gente desde luego que pudo ser así, para otra mucha gente lo que le dio fue una capacidad de autogestión bastante importante. O sea, lo que quiero decir es que la noción de lo que antes llamábamos carrera profesional ha cambiado enormemente y en este caso, pues todo lo relativo a la pandemia lo que ha hecho es acelerar, bajo mi punto de vista, esa tendencia. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que nos encontramos? Obviamente, no podemos generalizar porque hay todo tipo de casuísticas, pero sobre todo en aquellas profesiones que tienen que ver con el ámbito del conocimiento, la economía de la atención o la llamada economía digital, cada vez más lo que nos encontramos es que por la parte del mercado laboral lo que se demandan son perfiles mucho más neogeneralistas o polímatas, si lo queremos llamar así, es decir, ya no perfiles totalmente verticalizados en cuanto a los ámbitos de experticia, sino personas que saben de diferentes cosas con mayor o menor grado de profundidad y que al mismo tiempo son totalmente capaces de aplicarlo en diferentes entornos, pues una startup, una corporación, o incluso aunque trabajes dentro de una corporación, a lo mejor te toca a ti gestionar una startup porque pues estás trabajando, impulsando un de innovación. Es decir, ya no es como antes, los roles cada vez son más cambiantes, incluso aunque tú no cambies de industria. Eso es lo que nos encontramos. Entonces luego, bueno, pues ya las narrativas de lo de labrar la carrera, pues hay que tener cuidado y sobre todo con las personas que tienen hijos o hijas que están en edades de tomar decisiones, es muy importante el ser conscientes de no trasplantar mentalidades que probablemente estén obsoletas. Y ojo, aquí estoy poniendo la perspectiva del mercado, que también como en esta vida hay que mojarse, pues ya aprovecho para decir que, bueno, obviamente no ha de ser la única, ¿no? Porque la educación también tiene que tener un papel de formación de la ciudadanía y si lo miramos desde ese punto de vista, pues hablando de la cuestión del renacimiento, ahora hablamos de nuevo renacimiento o de renacentistas digitales, porque bueno, hubo una época donde prácticamente, como la enciclopedia, pues se podía contener prácticamente todo el conocimiento existente. Pero bueno, es que la progresión de la producción, compilación y divulgación de todo tipo de contenidos está creciendo de manera exponencial, que ahí creo que poníamos algún ejemplo con los zettabytes. Es una cosa brutal. ¿Eso qué significa? Que ya por más listo que uno sea, ya no existe un único cerebro sobre el planeta Tierra que sea capaz de aprehender la enorme complejidad a la que nos tenemos que enfrentar. Lo que quiere decir que necesitamos personas con una inclinación, digamos, multidisciplinar y que además trabajen también en equipos multidisciplinares que además tienen que estar aumentados por la tecnología, porque si no, ya no somos capaces. Y luego, bueno, pues esto queda así como muy bien dicho en el plano del discurso, pero bueno, yo creo que aquí, por mojarnos otra vez, ¿no? Yo creo que tanto David como yo, pues tenemos un propósito claro de decir, oye, pues hay toda una serie de retos en los que tenemos que trabajar. Ahora mismo, contexto de guerra con una naturaleza muy diferente a las anteriores, aunque no sea más que por el lado de conexión o desinformación, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Toda la cuestión alimentaria, toda la cuestión del agua. Es que tenemos que darnos un poco de prisa, poner a todos esos cerebros juntos a trabajar con una perspectiva multidisciplinar y luego, pues eso, como digo, con equipos a su vez que sean multidisciplinares también. Y ya no es una cuestión de activismo, que también, que podría serlo, ¿por qué no? Sino que esto es algo que al final toca a la pequeña empresa y a la grande empresa también. Ahí, pues en el mundo banca, sin ir más allá, en el mundo fintech, lo hemos visto muy claramente hace apenas unas semanas. De repente te llega X empresa del oligopolio tecnológico, te saca una nueva funcionalidad y de repente provoca una disrupción en un modelo de negocio pues que llevaba sentado no sé cuánto tiempo. Bueno, pues de la noche a la mañana prácticamente no se puede llevar por delante pues tanto negocios tradicionales como pues startups que acababan de levantar enormes rondas de financiación. Estoy ahora mismo, por ejemplo, pensando en el mundo fintech, en Klarna y todo lo que ha pasado con Apple. Pero habría muchísimos ejemplos. Sí, hay ejemplos, sí.
Una cuestión, hay algo que insistís mucho a lo largo de diferentes capítulos y es primero, que este libro es apto para todo el mundo, ¿vale? Y que todo el mundo tiene un punto a partir de que empezar. Esto es una puerta de entrada, consideráis el libro como una puerta de entrada, un viaje, y ese viaje todo el mundo tiene que hacerlo, a una velocidad o a otra. Pero entonces yo me pregunto, eh, ¿qué lleva a la gente a dar los primeros pasos? ¿Cuál es el punto de partida? Porque tomando prestadas una frase de Amalio Rey, decía, el aprendizaje sin esfuerzo es ilusorio. Yo, adaptándolo a vuestro caso, diría, no sé si es la mejora personal sin esfuerzo es ilusoria. Entonces, yo creo que hay un concepto aquí de esfuerzo eh, que yo no sé por qué, pero bueno, quizás por cuestión de edad, en temas, por ejemplo, del aprendizaje, que es lo que toco más habitualmente, confundimos a veces entretener con aprender, que es lícito, ¿eh? El entretenimiento es lícito. Pero yo creo que hay mucha confusión sobre eso y también, como antes decía Mónica, me da la sensación de que a veces se venden soluciones crecepelos, milagrosos, fantásticos y maravillosos. Evidentemente el papel lo aguanta todo y seguimos herencia del pasado de títulos, certificaciones, acreditaciones y demás, que parece como si nos vistieran o nos protegieran a veces, incluso, ¿no?, en el mercado laboral. Entonces, rebobino. El tema del esfuerzo como punto de partida, el anclaje. ¿Por dónde empieza este viaje? Porque me preocupa, dais un mapa fantástico y maravilloso a diferentes velocidades, pero ¿cómo hago yo que alguien empiece? ¿Cómo convenzo yo a alguien para que abra los ojos y se dé cuenta que tiene que empezar a sudar la camiseta si quiere correr una media maratón dentro de 6 meses? Es una muy buena pregunta. Ujú. A ver, es una pregunta compleja porque, por ejemplo, nosotros que llevamos ya muchísimos años, digamos, practicando el modelo upgrade, pero en modo formación, digamos, normalmente la motivación de donde debería venir sería una motivación intrínseca, ¿vale? Básicamente de ver el aprendizaje como una fuente de crecimiento, o como le gusta decir a Mónica, de florecimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente esa motivación suele venir de forma extrínseca y normalmente motivada por el miedo, principalmente. Oye, me voy a quedar sin trabajo, necesito actualizarme, me están exigiendo no sé qué. Yo creo que es como probablemente el punto de entrada más natural, aunque no es orgánico, pero natural en los tiempos que vivimos es desde el miedo, ¿no? Es decir, oye, me tengo que actualizar, ¿por dónde empiezo, no? Y evidentemente Upgrade plantea una guía, yo creo que muy buena para ese tipo de perfiles, básicamente porque en vez de un mare magnum gigantesco de referencias y posibilidades, pues ya tienes como una especie de guía muy bien ordenada, con muchas referencias para profundizar como punto de partida y te ordena a la hora de entrar. Y además también sabemos que, por ejemplo, si es una persona que viene, pues no sé, del mundo de la educación, pues hay capítulos que los tendrá más trabajados. O alguien que venga del mundo, pues no sé, de la estrategia corporativa, pues, o incluso del lado comercial, pues el capítulo, por ejemplo, de influencia y persuasión, a lo mejor lo tiene trabajado, pero siempre encontrará ejes de profundizar, ¿no? Dicho esto, aunque el punto de entrada o la motivación inicial sea extrínseca desde el miedo, nuestro objetivo es que eso vaya cambiando. Es decir, que poco a poco se vea que el aprendizaje, además le dedicamos un capítulo a aprender a aprender, digamos, encontrar fórmulas de aprender de manera más efectiva, ¿no? Y en ese capítulo, de hecho, en ese y en otro que viene más adelante, hablamos de la generación de hábitos, ¿no? Y me gusta mucho lo que decías, Albert, del tema de sudar la camiseta, ¿no? Aprender cuesta. Y además, cuando damos clases de aprender, siempre decimos que la única forma de aprender es retener información. Es decir, vivimos en un punto de la ilusión del aprendizaje y el efecto Google, donde realmente no memorizamos información, sino memorizamos la forma de llegar a ella, ¿no? Como entendemos que va a estar disponible ahí o en nuestra aplicación de notas y demás, no la memorizamos, pero la única forma de construir nuevo conocimiento o generar nuevas asociaciones es memorizar, y memorizar cuesta. Y de hecho nuestro cerebro es un optimizador energético espectacular y va a intentar generar diferentes palancas para que no le satures todo el rato, ¿no? Entonces, una forma de abordar eso, ¿cómo es? Con hábitos.
¿vale? Y otra cosa que también decimos al principio del libro y lo decimos también cuando damos diferentes charlas, es que todo este conocimiento o compendio, ¿no?, de diferentes competencias no es algo para leer como un libro normal o asumir de golpe, porque depende, pues te sientes agobio, estrés y madre mía, a ver cuándo voy a aprender todo esto, sino que es un tema más de darte cuenta que incrementando el 1%, ¿no?, de manera continuada, llegas a resultados espectaculares que en vez de crecer el 100% en una semana. De hecho, existe también otra cosa que es el efecto espaciador, que es que nuestro cerebro realmente aprende mejor cuando espacias el aprendizaje. Un atracón de 10 horas un día te sirve para que al día siguiente hacer un examen o recordar lo que tienes que hacer en una presentación. Ahora, 10 días continuados dedicando 1 hora al día es mucho más efectivo, ¿no? Y ahí te das cuenta que organizándote de cierta manera y encontrando también, por ejemplo, la motivación intrínseca, empezando a aprender cosas que te motivan, porque muchas veces la motivación viene, o sea, la desmotivación viene por la imposición. Tengo que aprender esto, no me apetece nada, pero tengo que aprender. Pero, joder, si realmente esto es como una carrera, ¿no? Como no voy a correr una maratón, sino voy poco a poco, empieza con las cosas que sean fáciles, ¿no? De hecho, uno de los primeros criterios de generar hábitos es literalmente hazlo atractivo. Si quiero generar un hábito no sé, de comer saludable, pues, y odias, no sé, el brócoli, pues no empieces a comer brócoli. Anda que no habrá opciones para poder meterte dentro de ese ciclo de generar hábitos. Pues lo mismo con el aprendizaje, no empieces con cosas que te quedan muy lejos o con cosas que te resultan un peñazo, empieza con poco a poco. Y luego quería terminar también con otra cosa que me parece muy válida, que es, y además lo nombramos varias veces, que es el tema de la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro tiene una característica realmente, o sea, digamos que nosotros estamos biológicamente diseñados para aprender. De hecho, ya se ha visto literalmente que tenemos una parte del cerebro que, digamos, genera lo que se llama el circuito de la recompensa y genera dopamina premiándonos cuando pasan ciertas cosas. Y una de ciertas cosas que nos premia el cerebro es cuando descubrimos algo, por lo tanto premia la curiosidad, o cuando aprendemos algo. Por eso estamos diseñados para aprender. Ahora, bueno, y la neuroplasticidad. Entonces, otra característica que tiene el cerebro es nuestra plasticidad. ¿Qué significa? La capacidad que tiene el cerebro de romper y generar nuevas conexiones que básicamente lo que nos permiten estar en una especie como de aprendizaje constante de toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que ese nivel de neuroplasticidad, aparte de donde hay momentos a lo largo de la vida donde hay mayor nivel de neuroplasticidad, por ejemplo, cuando eres niño, cuando tienes, digamos, no tienes punto de referencia y tienes una hoja en blanco literalmente, y de hecho tu cerebro funciona más lento, pero es más modo esponja, poco a poco esa neuroplasticidad la vamos perdiendo, se va decreciendo, pero mantener un buen nivel de neuroplasticidad, aprendiendo constantemente, saliendo de tu zona de confort, enfrentándote a nuevos retos, socializando. Digamos que el cerebro tiene una parte social muy importante, que la socialización pone siempre a nuestro cerebro alerta y de alguna forma genera conexiones de manera constante. Ese tipo de enfoque va a hacer que te resulte más sencillo aprender. Una persona que lleve 25, 30 años, no solamente en el mismo puesto, sino haciendo lo mismo, con las mismas personas, sin salir, en el fondo ocurre lo que ¿no? Comenta Carol Dweck, de que te vuelves un fixed mindset, ¿no? Una mentalidad fija, incluso desde el punto de vista biológico. Tu capacidad de generar nuevas conexiones se reduce porque no las has ejercitado, ¿no? Mónica. Bueno, ¿Algo que sí, añadir? nada. Nada, yo Perdona, aquí... antes de que se me olvide, si los que estáis presentes queréis formular alguna pregunta a través del chat, en breves momentos abriremos el turno. Disculpa, Mónica, cuéntanos. Bueno, nada, yo creo que ha estado fenomenal lo que ha contado David. Yo añadiría a ello, no, volviendo a tu pregunta inicial del cómo poder promover o cómo llegar ahí, nosotros además del libro, o sea, no somos teóricos o, bueno, entendemos la teoría como una herramienta también para poder mejorar la propia práctica. Yo aquí, y poniéndome con permiso la gorra de pedagoga en este caso, que no lo había contado antes, pero bueno, yo he estudiado pedagogía, vamos, ciencias de la educación, y en este sentido que también somos de remangarnos e ir directamente a trabajar con la gente. Entonces, una manera de promover esta motivación por el aprendizaje, pues tiene que ver con el provocar, el hacer algo que de alguna manera a la persona le suponga un incentivo para seguir haciendo más de lo mismo. Y yo aquí por lo menos lo que me encuentro en la práctica es que cuando tú inicias una experiencia de aprendizaje con una persona o con un colectivo y de repente tú haces algo que te cambia y te mejora y mejora tu vida y mejora tus resultados, de repente tu actitud hacia el aprendizaje cambia. Entonces todo este modelo upgrade, como decía David al inicio, o sea, pues no sale de cero, sino que de alguna manera la escritura del libro ha sido el tratar de encapsular, de recapitular, de democratizar un aprendizaje de muchos años.
Entonces yo lo que creo es que una manera de llegar, pues probablemente haya sido pues por el contacto, gente que ha participado en diferentes actividades y que también encuentra en el libro una herramienta útil. Y por lo menos, bueno, estamos en un momento muy incipiente porque lo acabamos prácticamente de publicar, pero lo que estamos viendo es que hay algo ahí. Pensamos que el libro, por decirlo de alguna manera, tiene una esencia que puede hacer a diferentes personas de contextos muy distintos sentirse parte de algo. Es decir, que estos aprendedores, ¿no? O yokis del aprendizaje, pues somos en realidad muchos. A menudo lo que pasa es que las empresas o la propia vida nos etiqueta tanto que nos cuesta el meternos en esas cajitas, pero hay mucha gente muy curiosa, hay mucha gente que sabe mucho y realmente pensamos que de alguna manera existe como una especie de, llamémoslo, espíritu upgrader o comunidad upgrader y que esperemos, bueno, pues que este libro sea un pretexto pues para conocernos, para aprender cosas y también para plantear cosas interesantes, ¿no? Ojalá que, bueno, estamos un Sí, poco en ese camino, ¿no? También de... lo suscribo 100%, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente con ganas de aprender mucho y de compartir mucho. O sea, lo suscribo 100%. Oye, una pregunta con un poco de sal y pimienta, porque hasta ahora todo ha sido muy blanco. ¿Es Upgrade en cierta medida apología de la autoexplotación? Y entendiendo por explotación, pues lo que os podéis imaginar, ¿no? Todo este discurso de autosuperación personal, al final no sé si estamos en una generación o diferentes generaciones sobreexpuestas, presionadas, exigiéndonos y seguramente quizás demasiado, con necesidad también de desconectar, con incapacidad para procesar toda la información que nos llega, sin descanso. Quizás no estamos forzando demasiado la máquina, nosotros mismos. ¿Quieres darle tú, David, o le doy yo? Dale, dale, te acompaño. Sí. Bueno, yo todo lo que está la sal y la pimienta, desde luego. A ver, obviamente hay toda una serie de fuerzas económicas operando y una serie de modelos, digamos, neoliberales que llevan a esa distinción, ¿no? De la frontera entre tiempo libre y tiempo de trabajo, que es una visión como muy del mundo industrial cuando íbamos a las fábricas, ¿no? Entonces tú separabas totalmente tu tiempo de trabajo en la fábrica de tu tiempo libre, que ya me parece en sí, ¿no? Esta noción del tiempo libre en contraposición al tiempo que no era libre, porque tú estabas de alguna manera alquilando tu fuerza de trabajo. Ya si nos ponemos un poco a hablar desde esa perspectiva, casi que de la sociología o filosofía del trabajo. Entonces, bueno, pues es obvio que es funcional. O sea, hay determinados modelos que pueden ser funcionales. Eso es un problema que lamentablemente está fuera de nuestro ámbito de actuación. Ojalá nosotros pudiéramos tener más influencia sobre ello, pero bueno, lo cierto es que el mercado laboral es el que es. Eso no significa tampoco que necesariamente sea la mejor alternativa posible o que como seres humanos y como especie no podamos hacerlo de otra manera, ¿eh? De hecho, nosotros lo poníamos al inicio y en ese sentido nos mojábamos hablando de temas que nos llevaban un poco al aspecto de la ética. Es decir, pensamos que el mundo necesita un reinicio. O sea que para nosotros eso sería el punto de partida. Dicho esto, está en contraposición a esta visión, está el tratar de aferrarse a lo anterior, ¿no? Como si fuera ahí un mono en el precipicio agarrado a la rama de un modelo postindustrial que ya no existe más y que luego tampoco es funcional incluso para quienes defendemos que otro trabajo es posible. Entonces, bueno, yo el abordaje lo plantearía un poco desde ahí, partiendo, en primer lugar, que la libertad absoluta no existe. Ojalá, desgraciadamente, pues no todo el mundo nace con las mismas cartas en este juego llamado vida, y no es lo mismo nacer en una ciudad que en otra, o nacer en una familia con unos recursos que en otra familia con otros recursos. Es decir, hay un montón de variables que están influyendo y sería necio el no reconocerlo. Y de hecho lo hacemos también al principio del libro, ¿no? Con toda esa lista de, digamos, de avisos para navegantes, que sí que lo poníamos ahí. Pero bueno, dicho esto, Descargo de responsabilidades, empezáis con ello. sí, Sí, tal de cual. descargo, es un descargo, pero luego, bueno, es un mojarse también con toda Sí, una sí. serie de cosas que para nosotros son importantes. Entonces, bueno, yo creo que alguna cosa la decíamos en la introducción y luego, bueno, pues todo este modelo, o sea, al final hay una libertad restringida de los seres humanos, donde la perspectiva es tú tienes la oportunidad de elegir, ojo, con las cartas que te han tocado, que a lo mejor no son las mejores, pero tú con esas cartas que te han tocado tienes la opción, o bien
de adoptar una actitud reactiva frente a todo lo que está por venir, lo cual pues tendrá toda una serie de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, pues cuando hablamos de, ¿no?, el tan manido concepto de la brecha digital, por ejemplo, tal Sí, y sí. como nosotros lo conceptualizamos, pues tiene mucho que ver con la cuestión de la humanidad aumentada y quiero decir, o tú utilizas la tecnología para aumentar tus capacidades o lo que va a suceder es que te vas a quedar obsoleto en un mercado donde una persona con más recursos, por ejemplo, más conocimiento para poder, digamos, entre comillas, mejorarse, pues va a producir 5 veces más que tú. Y entonces el mercado laboral opera, digamos que operarán en él sus leyes. Tú tienes la oportunidad, digamos, de elegir dentro de ese marco. Eso por una parte. Luego, por otro lado, la perspectiva que nosotros, frente a tener una actitud reactiva, que sería esa, lo que proponemos es una actitud proactiva y esa es la razón por la que hacemos tanto énfasis, tanto en el libro como luego en nuestra vida profesional, de anticipación del cambio, de manejo de la perspectiva estratégica y también de diseño de futuros. Es decir, tú no eres un sujeto pasivo, sino que tú eres un agente y puedes llegar a ser un agente de cambio. Entonces, este modelo upgrade que nosotros planteamos, que está cuajado también de toda una serie de consideraciones para las personas, de crecimiento personal y profesional, lo que propone es que la gente tome las riendas de su propia vida, lo que implica también el ser críticos. Oye, pues es que a lo mejor este modelo no es el que queremos, pero si te quedas de brazos cruzados diciendo, oye, pues no voy a aprender, no voy a experimentar, no voy a hablar con los otros, lo que te va a quedar va a ser una actitud reactiva de sálvese quien pueda. Y nosotros lo que decimos, que yo creo que es ese equilibrio, ¿no? De decir, este sistema, oye, pues igual podríamos mejorarlo. Nosotros creemos que podríamos hacerlo mejor. Pero desde luego que la única manera de poder cambiar esto es poniéndose las pilas, aprendiendo, compartiendo y mejorando también como seres humanos y mejorando nuestra manera de trabajar, porque dentro de ese limitado campo que es nuestra vida profesional hay muchas cosas que puedes cambiar. Y cuando una persona cambia, todo cambia. Y que cuando una persona cambia de verdad y cambia desde lo más profundo de su ser, eso tiene un efecto multiplicador en su entorno. Y bueno, nosotros, dentro de nuestro humilde marco de trabajo, pues lo vemos también en nuestro día a día, que cuando la gente cambia, todo alrededor cambia. Entonces, bueno, pues Upgrade también tiene un poco esa perspectiva. Y luego, ojo, dicho esto, no significa que haya que estar, porque esa es una pregunta que sale a menudo, 24 horas al día trabajando, que incluso lo dicen, bueno, claro, es que vosotros, como si están frikis, pero oye, otra gente que tenga otro tipo de responsabilidades o lo que sea, ¿cómo lo hace? Y lo que decimos es, mira, estamos seguros de que hay un montón de reuniones absurdas que tú tienes en tu día a día, que era un poco lo del poder de los hábitos que decía David antes, que me parece súper importante. Mira, solamente con que te quites de encima el 25% de reuniones absurdas que tienes, que no valen para nada, que apliques toda esa parte de productividad, que más lo contamos, la cuestión de la organización ágil, y con que tú te liberes ese porcentaje de tiempo, que es un 25%, o aunque solo sea un 10%, si ese 10% lo aplicas a aprender y a mejorar un hábito, eso sostenido en el tiempo, y vuelvo a lo de antes, infradimensionamos la capacidad de lo que podemos cambiar en el largo plazo, eso sostenido en un tiempo, pensando de cara a futuro, realmente puede marcar la diferencia. Y esa es nuestra propuesta y es ese complejo y delicado equilibrio que, bueno, que yo creo que hemos conseguido plantear, pero luego, obviamente, con la humildad de que los lectores nos dirán. Yo por mi parte, suscribo 100% y es que además, os lo decía, seguramente hice una lectura, no la más recomendada, porque prácticamente me leí el libro del tirón, lo cual no es recomendable, y habrá más lecturas, desde luego. Pero el libro lo que transpira es compromiso y además entusiasmo en lo que hacéis. Y eso no es tan obvio, ¿vale? Y dos, me quedo con el concepto clave de equilibrio y que todo el mundo se puede poner peldaños quizás más bajos, ir a otra velocidad, pero que es apto para todos los públicos. Y cuando digo todos los públicos sin discriminación de edad, género, situación de ningún tipo, porque yo creo que hay métodos y velocidades prácticamente aptas para todo el mundo. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, a ver si hay del público, de la gente que nos acompaña, alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo aquello que es pura curiosidad y es anécdota pura. ¿Qué capítulo os ha costado más de escribir? Ya, es curiosidad malsana, lo siento, ¿eh?
Pues, bueno, yo digo, a lo mejor incluso es diferente, porque la verdad que nos repartimos los capítulos, pero luego los revisamos cada uno. Fue un modelo muy integrado, pero concretamente a mí el que me pilla un poco más lejos y donde evidentemente Mónica tuvo un poco más de peso, fue el de Men Sana Incorpore Sano, es decir, el que tratamos con el tema más de alimentación, más de sueño y demás. A mí pillaba un poco más lejos y ese concretamente, probablemente a mí me pillaba un pelín más lejos. Y de hecho, de todas las competencias que para el libro, por lo menos la mía, es mi competencia pendiente, así como la que más tengo. La tienes en todo. O sea, la tengo, sí, evidentemente me queda mucho que no recorrer en todas, pero esa concretamente es como mi prioridad, es la que más lejana tengo. La de ambos, ¿eh? Yo creo que ahí hicimos un poco más de teóricos que de practicantes, ¿eh? Hemos de decirlo. Pero es que si no nos quedaba cojo el modelo, ¿eh? No, y yo os agradezco que incluyerais esa referencia, porque creo que además es necesaria, ¿eh? De la misma forma que hablamos siempre de equilibrio, sin esa pata yo creo que la gente, y además yo creo que lo hemos visto después de COVID, confinamiento y demás, la actividad física y cuidarse era más que un capricho, era una necesidad prácticamente vital. ¿Habrá segunda parte, segundo libro, o no esa es la ruta? Pues no lo sabemos, la verdad. No lo hemos hablado, ¿no? No, a ver, el fondo lo acabamos de lanzar, estamos como esperando a ver el recorrido que tiene, sobre todo el feedback que tiene de los lectores, de la gente. Creemos que el libro como tal puede tener recorrido en otros formatos que no sean libros. Es decir, se pueden sacar muchos derivados, que ya hemos empezado a pensar, ahí sí que vamos a sacar muchos derivados, pero concretamente una evolución de upgrade o una profundización en algún lado, es algo que todavía está en un futuro incierto. Aquí María José me quita una pregunta que yo creo que es interesante. Es ¿cómo pensáis que se puede diseñar un futuro escenario en las organizaciones donde la estrategia de aprendizaje sea aún individual y autogestionada? O sea, creo que lo hemos comentado en algún momento previo a la conversación. ¿Cómo encaja ese modelo tan redondo y diría que tan bien planificado y establecido y detallado, con velocidades distintas, intereses distintos, situaciones vitales distintas? ¿Cómo cuaja eso? ¿Cómo puede cuajar? Pues nosotros hemos diseñado también por otro lado, aunque eso no lo contamos en Upgrade porque es una actividad que desarrollamos más desde la empresa, desde Mindset, pero hemos diseñado un modelo de ecosistemas de aprendizaje donde conciliamos la visión de futuro, la cuestión de la estrategia corporativa y luego un modelo para poder atender a las diferentes necesidades y velocidad, lo que decías de los peldaños, ¿no? de aprendizaje. Claro, aquí al final eso es un sistema complejo donde hay que poner un montón de palancas diferentes a funcionar, que tienen que ver con un montón de variables distintas, pero bueno, yo aquí vaya por delante que reivindico totalmente la figura del maestro, aunque suene un poco como viejuno, ¿no? Lo mismo que decías del tema del esfuerzo, que me he quedado antes con lo que, bueno, porque eso es un tema que a mí me enciende bastante, ¿no? El terrorismo pedagógico al que me enfrento cada vez que veo toda la cantidad, ¿no? La miríada de vendedores de crecepelo educativo que tenemos la desgracia de leer cada poco y que, bueno, están destrozando las capacidades de aprendizaje, sobre todo la gente con menos recursos. Bueno, aprovecho para decir la cuña, porque si no, me había quedado con ello, sí, ¿no? yo disculpa, perdona, yo hago una cuña de tu cuña y añadiría que ese engaño de comprar crecepelos, desgraciadamente no aplica solo a las personas, sino también aplica a las organizaciones. Sí. Con totalmente. Resultados desastrosos. Pero bueno, cierro la cuña. Disculpa, Mónica. Totalmente. Perdón. A mí me toca especialmente en la parte relativa al aprendizaje, que es algo que incide de manera directa en el bienestar de la gente, en el desarrollo ya no solamente de su vida profesional, sino de la propia vida, ¿no? Por lo que decíamos de la frontera porosa. Entonces, bueno, pues dicho esto, hay maneras de poder impulsarlo. Yo creo que ahora mismo la tendencia es ir hacia la personalización, entendiendo la diversidad, donde además también nos mojábamos en los avisos para navegantes del libro. Hablábamos de diversidad entendida de una manera muy amplia, no solamente la cuestión de etnicidad, cultural o género, sino incluso desde el punto de vista cognitivo, el entender que incluso una misma persona puede atravesar distintos periodos vitales donde las necesidades son completamente diferentes y por lo tanto, ¿no? Esa estrategia de aprendizaje personal
tiene que ir adecuada a ello. Entonces nosotros lo que hacemos es, primero, diseño de futuros o prospectiva aplicada a lo que es la estrategia general de las organizaciones. Trabajamos también con prospectiva llevada al plano de la persona. Con ello desarrollamos una estrategia personal de aprendizaje y luego, bueno, pues hay toda una serie de elementos de diseño, de estrategia y de facilitación con los que tú ayudas a la persona a que de manera, bueno, pues más autogestionada pueda asumir las riendas. Esto, como todo en la vida, no vale para todo el mundo. Aquí, bajo nuestro punto de vista, la clave del asunto es el acompañamiento. Y luego, bueno, pues lo de siempre, no sé qué, modelos que escalen. Aquí es un poco, todo esto va para explicar la reivindicación del papel del maestro, que es muy antipopular, igual que lo que decía antes de lo del esfuerzo, ¿no? Vuelvo a la antipopularidad de determinadas cosas, pero es reivindicar algo que en el fondo pues tiene toda una serie de complejidades que hace que sea más complicado el hacer tangible cuáles son los elementos de éxito de una experiencia de aprendizaje. Y yo aquí he de decir que la labor del maestro, hablemos del maestro o de la maestra, de la persona que está facilitando un proceso que motiva, porque ¿cómo haces tú? ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para ser capaz de motivar? No cuando esa motivación de la que hablaba antes David no es extrínseca, porque a lo mejor te has criado en una familia donde no has tenido estímulo intelectual de ningún tipo, o a lo mejor has vivido una situación terrible, como tú a una persona, o incluso traumada, cómo tú a una persona que ha tenido una serie de vivencias consigues despertar la curiosidad, la motivación. Bueno, pues ahí el papel del maestro es fundamental. Entonces yo aprovecho este espacio para un poco poner sobre la mesa la importancia de esa figura y que hay toda una serie de elementos que no es tan fácil replicar. Y yo para mí es donde ya no solamente tenemos que hablar de la ciencia, de la educación, sino también del arte, desarrollar el arte. Lo estás elevando mucho, ¿eh? Lo estás elevando mucho. Una cuestión, al hilo de lo que comentas tú, en realidad se estarían convirtiendo las organizaciones, las empresas, para decirlo de una forma cotidiana, en lugar de aseguradoras de empleo de toda la vida, que ya sabemos que eso no es posible, en garantes de tu empleabilidad. Mientras estés con nosotros, vamos a garantizar que evoluciones. No te garantizamos el empleo, porque esto ahora mismo yo creo que nadie puede poner la mano en el fuego, pero que sí que vamos a hacer todo lo posible para que mientras estés con nosotros evoluciones y cuando salgas de estas cuatro paredes, por llamarlo de alguna manera, seas mejor de lo que eras el día que empezaste con nosotros. ¿Esto sería viable según vuestro modelo, vuestro propósito de conectar este crecimiento personal, esa mejora personal con la mejora de la organización? Porque al final, bueno, en cierta medida convergen los dos intereses. No sé si durante un año, 5, 10 o durante lo que dura el proyecto, porque ya sabemos que esto, lo del empleo para toda la vida, es un poco como la carrera profesional, ¿no? Sí, es como un mito que ya se fue. ¿Te valdría esto? ¿Os valdría esto? Yo personalmente no lo había, digamos, pensado nunca con esa verbalización, pero para mí yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo al final toda la parte de bring your own learning, ¿no? Que se pone ahora muy de moda en las organizaciones, lo que genera al final es que las organizaciones den como digamos, muchas posibilidades de crecimiento a sus propios empleados, al empezar a hablar de colaboradores, bueno, empleados, equipo, ¿no? Su talento. Dar muchas posibilidades dentro de un marco que evidentemente hay un match, ¿no? Hay una relación con la empresa, ya sea con conocimientos verticalizados como competencias transversales. Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Además, nosotros, por ejemplo, decimos que vivimos en una de las mejores épocas para hibridar conocimiento, ¿no? Es decir, históricamente la demanda que había y lo que se buscaba eran exclusivamente perfiles hiperespecializados. Y ahora, aparte de en ciertas áreas necesitar una cierta hiperespecialización, cada vez se buscan más perfiles que conecten diferentes áreas, ya sea, bueno, evidentemente middle manager seguro, pero project managers, directivos, emprendedores, es decir, muchos perfiles que necesitan con muchas fórmulas, ¿no? Intraemprendimiento, si nos vamos al entorno corporativo. Entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo y sobre todo, fíjate, ahí yo creo que para generaciones, digamos, con menos edad, incluso las que a lo mejor tienen más edad, pero mentalmente tenemos o tenemos menos, aunque la madurez sea mayor, buscamos también un camino de aprendizaje en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia carrera profesional. Es decir, muchas veces nos movemos de un sitio a otro por lo que vamos a aprender. Por lo tanto, yo creo que sería, no solamente creo que sea viable, sino que puede ser un factor de atracción y retención de talento muy importante.
De hecho, aquí, y ya bajando un poco a tierra y continuando con lo que dice David, es crítico ahora mismo para las empresas, en todas las estrategias de marca empleadora, el dejar de pensar en la clave de retener el talento. Si lo tienes que retener, malo. Lo que tienes que hacer es seducirlo, hacer que las personas se sientan cómodas, que aprendan, que se puedan desarrollar y sobre todo en el caso de de las personas más altamente cualificadas o con mayor potencial, eso es crítico. Es decir, como tú a un empleado, a mí esto de colaborador me parece un poco como eufemismo, ¿no? No le ofrezcas una mochila competencial en la que gane Sí, valor, porque esto al final es, si todo cambia y tú no cambias, tú pierdes. Es decir, si tú no totalmente. incrementas lo que sabes, al final te deprecias como profesional. O sea que esto es crítico y lo ven de manera clara, ¿eh? Cómo las empresas se tienen que poner las pilas, ya no solamente una cuestión de salario, sino qué es lo que voy a aprender y cuál va a ser mi proyecto de aprendizaje el tiempo que esté trabajando contigo, que efectivamente ya no me caso contigo durante toda la vida, sino me caso contigo en tanto que pueda seguir aprendiendo contigo. Te lo compro 100%. Otra cosa es esto, cómo lo implementas y cómo lo llevas a la realidad, porque no es tan fácil y tan sencillo, porque a veces las necesidades del negocio no van en el mismo carril o cambian de carril de las personas o de algunas personas, y eso no es Mm, nada fácil. ujú. Mónica y David, vamos, yo alargaría de forma indefinida la conversación porque es súper interesante y yo me lo estoy pasando muy bien. Espero que como la gente se haya pasado ni que sea la mitad de bien que yo. Ya lo escribí, pero lo repito, o sea, no hace falta que diga que la gente se compre el libro, que lo lea, ¿vale? Yo este libro ya es el libro que he regalado más veces y además Guau. para mí es un acto de generosidad hacia la gente cuyo futuro me importa. Y lo digo así, así tal cual. Eh, si la gente me pregunta, oye, pero ¿qué pasa? ¿Que tienes comisión con este libro? ¿Vas a comisión? ¿Estás en plan de afiliado ya? Y no, 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 no. Me importa tu futuro. Léete este libro, por favor, y discutámoslo. ¿Vale? Entonces, yo creo que mejor recomendación no puedo hacer. David, Mónica, os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Ha sido un placer enorme la conversación con vosotros. Seguimos hablando. Y para el resto, os agradecemos desde Foxize muchísimo vuestra presencia, vuestra interacción, acompañarnos hoy con estos dos grandes profesionales. Nos vemos a la vuelta de vacaciones con alguna otra charla y conversación. ¿De acuerdo? Un abrazo a todo el mundo. Muchísimas David, Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Gracias.